Este es un video de la serie Reconfiguración étnica, la diáspora, de nuestro canal de YouTube. Luego de esta brevísima introducción vamos a presentar a nuestro invitado para lo que será una jornada especial de la sección El ser humano y su creatividad, el doctor Enrique Ali González Ordosgoiti, sociólogo de profesión y vocación, con más de 40 años dedicados al estudio de la sociología en Venezuela y el extranjero. Investigador y destacado profesor de pregrado y posgrado de diferentes casas de estudio. Es co-creador y coordinador general de la Asociación Civil Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE, desde su fundación en 1991. Ha sido condecorado recientemente con la Orden José María Vargas en su segunda clase, UCB, y con la Orden de la Tradición Juan Liscano de la Alcaldía de Chacao. Nos acompañará para hablar de un tema muy importante: la reconfiguración étnica de Venezuela, el papel de los venezolanos de adentro y los de la diáspora. Bienvenido, doctor. Para nosotros es un verdadero placer. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. El placer también es mío de estar en un programa en el cual se pueden hablar de cosas tan importantes para el país, tal como lo vienen haciendo todas las semanas. Así que muchísimas gracias más bien a ustedes por su invitación. Bueno, quisiera que centráramos, este es un atrevimiento mío, ¿no? Nuestras intervenciones podríamos decir, para que nuestros oyentes estén atentos, en 5 palabras clave. Vamos a hablar de cultura, etnia, ciudadanos, esos venezolanos de adentro, la diáspora, y algo muy importante que es la reconfiguración, que es el leitmotiv de nuestra entrevista del día de hoy. Ahora, me encantaría que pudiéramos empezar nosotros a hablar. ¿Qué entendemos por cultura? Bueno, esas son 5 palabras clave realmente con muchísimas ramificaciones y acerca de las cuales gran parte del tiempo que uno viene investigando ha intentado responderlas. Son muy valiosas. Comenzando por la cultura, habría que hacer el primer énfasis en que cultura viene del latín y significa cultivar. Por eso al principio se hablaba, por ejemplo, de cultivar la tierra, y de ahí viene el término agricultura. Entonces luego se pasa a hablar del cultivo del espíritu, y entonces para mediados del siglo XIV, XV, en Europa se habla del cultivo de las artes, que las artes en latín viene de ARTS, significa habilidades. Entonces esa es una manera del cultivo de las habilidades que termina siendo el cultivo de las habilidades espirituales, y eso va también cambiando hasta más o menos lo que se entiende como cultura, como arte, cultura, tal como hoy se utiliza más. Aunque el término agricultura sigue existiendo, pero hoy se considera que son evidentemente 2 cosas diferentes: la agricultura, cultivo de la tierra, y lo que puede ser el cultivo del espíritu, el cultivo de las ideas, el cultivo de las artes. Este término cultura va a sufrir y va a ir viviendo muchos cambios a lo largo de la civilización euroamericana desde el siglo XVI en adelante. En algunos momentos tuvo un significado que pudiéramos llamar peyorativo o sectario, porque se decía que había personas cultas y habían personas incultas. Eso, por supuesto, fue un desarrollo que llevó a que en el siglo XIX se rebatiera esa idea y se planteara por un famoso antropólogo, Edward Taylor, un antropólogo inglés, al igual que Churchill, planteara que cultura es todo lo que hace el hombre. Entonces, a partir de ahí se acuña una nueva noción del concepto de cultura, que es el concepto antropológico, en el sentido de que si cultura es todo lo que hace el hombre, todos tenemos cultura. Por supuesto, eso es una primera aproximación general, porque después vienen las especificidades. Porque si bien es cierto, todos tenemos cultura, pero hay culturas distintas.
Entonces todos tenemos distintos tipos de cultura. Y cuando utilizamos más el término de cultivo, hay personas que se han cultivado en una rama y hay personas que se han cultivado en otra rama. Por lo tanto, hay también una diversidad cultural en la propia sociedad y también cuando la sociedad se compara con otras sociedades. Hoy en día, por lo menos en el concepto que yo fui trabajando y elaborando, llegué a la definición de cultura como las distintas maneras como el hombre se representa a sí mismo y a su comunidad las condiciones objetivas y subjetivas de su existencia histórica. Aquí la palabra representación es básica, porque la palabra representación significa la manera como nosotros estamos en el mundo y vemos el mundo y nos situamos en el mundo. De ahí es que, por ejemplo, la cultura, entendiéndola como las diversas representaciones que hacemos, empieza a tener muchísima más variedad, pero también más especificidad, porque vamos a distinguir, por ejemplo, la cultura de lo que pueden ser las actividades económicas y de las actividades políticas, para hablar de tres en especial, aunque por supuesto la cultura es un eje transversal, porque cuando nosotros estamos hablando de política tenemos una representación de las cosas, y cuando estamos haciendo o hablando de economía también tenemos una representación de las cosas, pero de todas formas la cultura pasa a ser, como definición especial, así como la economía es la producción de riqueza y la política es el ejercicio del poder, la cultura es el ejercicio de la representación, de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos ven los demás, cómo se ve la sociedad a sí misma, cómo se ve la relación de la sociedad con la naturaleza, etcétera, cómo nos representamos el mundo. Entonces ese es lo que hoy en día pudiéramos llamar un concepto más elaborado de cultura, más riguroso y más específico, y es en tal caso con el que nosotros trabajamos. Oye, excelente, doctor. Esto realmente es un banquete que nos estamos dando nosotros al estudiar pues toda esta parte de la cultura y de la manera tan amplia como la ha descrito y precisa. Podemos nosotros ubicarnos de que es un total error cuando se habla y se dice, en algunos casos, no es que ese es un ser inculto, que es un ser, o sea, ese no tiene cultura, ese no es la cultura de él, es esa precisamente. Claro, ahí lo que uno pudiera hacer es la especificidad. Todos tenemos cultura. Hay personas que se han cultivado, por ejemplo, un albañil se ha cultivado en las artes de la construcción. Entonces él tiene mucha cultura de la construcción, la cual en mi caso, yo que soy sociólogo, sería un inculto en construcción, porque yo no sé pegar unos bloques, no sé, me va a quedar todo mal, entonces yo sería inculto desde el punto de vista de la construcción, pero el albañil sería culto desde el punto de vista de la construcción. Entonces, para algunas cosas, algunas personas son cultas en un terreno, pero incultas en otra. Y lo que uno llamaría la sensatez y el sentido común es que reconozcamos que tenemos diversidad de cultura y que en algunos casos hemos cultivado unos terrenos por los cuales podemos hablar con profundidad y seriedad, y en otros casos no hemos cultivado otros terrenos de conocimiento y por lo cual deberíamos inhibirnos de hablar porque no tendríamos realmente algo sustancial que decir. Es bien interesante eso, o sea, que cuando no tengamos incluso, como dice una amiga mía que voy a recordarle en este momento, ella dice, donde yo no tengo ventajas competitivas, no participo. Me parece realmente muy perspicaz esa amiga. Sí. Bueno, continuando nosotros, estamos hablando ya, hemos dicho, de este tema tan interesantísimo de la reconfiguración étnica del venezolano. Vamos entonces a hablar de venezolanidad, etnia. Exacto. Aquí la etnia tiene, habría que ver cuál es el principio que está detrás de la etnia. Y el principio es lo siguiente: en toda sociedad que cuando alcanza un determinado número de población y por supuesto de complejidad institucional, busca distinguirse los distintos sectores entre sí. Es así como, por ejemplo, si nosotros hablamos de la época precolombina, antes de que llegaran los españoles, nosotros tendríamos tribus de origen caribe, tribus de origen arawak, las tribus Yanomami,
que todos son indígenas precolombinos en el sentido de que existían antes de Colón, pero cada uno se distinguía entre sí. O sea, los Yanomami tienen una manera de ser distinta a los caribes, a los arahuacos, etc. Es decir, en las sociedades hay una necesidad de la distinción. Esa necesidad de distinción, desde el punto de vista estricto del diccionario, se convierten en clases. Clases porque son las diversas maneras como pueden agruparse en una sociedad. Lamentablemente, por la literatura sociológica de origen marxista del siglo XIX, que aún se mantiene, aunque fue superada ya en el siglo XX por Max Weber, pero hay personas que siguen viviendo en el siglo XIX y piensan que cuando se habla de clases solamente se habla de clases socioeconómicas. Bueno, las clases socioeconómicas existen, pero también hay clases sociopolíticas, hay clases socioculturales y hay otras formas de dividirse la sociedad en grupos. Una de ellas, y aquí acuño el término, apelo al término acuñado por la ciencia antropológica, que es el de etnia. Etnia son los grupos sociales que se diferencian entre sí basados en su etnicidad. Entonces ahora vamos, ¿qué es la etnicidad? Son diversas características culturales que un grupo hace suyo para diferenciarse del otro. Así que, por ejemplo, si nosotros tenemos, en el caso de Venezuela, hay tres grandes macroetnias. La primera macroetnia es la indígena. Entonces, la indígena, ¿cuáles son los elementos propios de su etnicidad? Inicialmente, muchas tienen origen precolombino, tienen idiomas particulares. En su momento, hace 4 o 5 siglos, tenían sus religiones particulares. Y en la medida que los indígenas viven dentro de esa memoria histórica, la recrean y la hacen suya, los indígenas sienten que son un grupo aparte, un grupo específico de los venezolanos. Luego, la segunda macroetnia en Venezuela somos los criollos. Y aquí fíjense que digo somos porque yo soy criollo, yo no soy indígena. Eso no me coloca ni mejor ni peor que el otro, sino que somos distintos. Y eso es una de las cosas que uno tiene que reconocer desde el punto de vista étnico. Los criollos, aquí tendríamos que hacer un señalamiento para poder distinguir lo valioso que ha sido la reflexión en Venezuela. Inicialmente el término criollo, que viene de crío, viene de español, de crío, fue adjudicado en América a lo que llamaban los hijos de peninsulares nacidos en América, por lo tanto eran los blancos criollos. Aún así se sigue utilizando en prácticamente toda América Latina. Pero en el siglo XIX, la experiencia venezolana, que va a ser única y que en algún momento pudiéramos hablar, porque si es reconfiguración étnica tiene muchos capítulos, hay uno que tiene que ver específicamente con la memoria histórica, pero es complejo que ameritaría un tratamiento aparte. Pero en el caso del siglo XIX, la experiencia venezolana va a dar origen a una profundización de la mezcla entre los distintos componentes étnicos que habían, fundamentalmente indígenas, europeos, blancos, españoles, y canarios, etcétera, y negros del África negra subsahariana. Eso profundizará tanto la mezcla que va a ir provocando que surja un criterio de criollo distinto. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la perspectiva latinoamericana, hay dos conceptos de criollo. El concepto de criollo venido de España, como blanco hijo de peninsular en América, que aún se sigue manteniendo en prácticamente el resto de América Latina, y a ese se le suma el que se forma en Venezuela cuando empieza ya a finales del 19 a decir que el criollo es una mezcla de lo indígena, lo español y lo africano negro. Este es un concepto de criollo nuevo. Este concepto de criollo nuevo, que además tiene por lo menos 6 subetnias criollas, porque ahí el criollo genérico, ahí el criollo donde predomina el español, entonces uno puede decir que en ciertos lugares de Mérida predomina lo indígena, entonces llamado ladino, en otros sitios como Barlovento predomina lo africano negro, entonces son llamados criollos negros, etc. Hay como por lo menos 6 divisiones, pero dentro de la criollidad. Eso forma la segunda gran macroetnia de Venezuela desde el punto de vista de su génesis histórica, no desde el punto de vista de su número.
Y la tercera, porque después de su número es un orden distinta, pero bueno, vamos a hablar de la tercera. La tercera es algo que nosotros comenzamos, lo hicimos público en un concurso de la Fundación Nueva Sociedad en 1988 y luego en 1990, y ganamos dos concursos internacionales con ese trabajo, digamos, con esos dos trabajos. Es el concepto de etnia bicultural binacional. Etnia bicultural binacional es aquel grupo que tiene como fundamentales elementos de etnicidad su referencia a dos nacionalidades distintas. Por ejemplo, los españoles venezolanos. Son españoles que vinieron en migración, ellos mismos son un tipo de español venezolano, después que tienen tanto tiempo, pero sus hijos, aún nacidos en Venezuela, también son españoles venezolanos desde el punto de vista cultural, porque pasan a tener sus dos principales grupos de referencia cultural a dos países distintos. Y eso, por supuesto, da un tercer tipo de venezolano con su originalidad, con su perspectiva, con su dignidad igual que las otras dos. Entonces, tendríamos en Venezuela tres grandes macroetnias, que desde el punto de vista numérico, la primera es la criolla, la segunda es la bicultural binacional y la tercera es los indígenas. Para 1990 hicimos una proyección y más o menos el grupo, la etnia de los venezolanos, de los biculturales binacionales, estarían alrededor del 42-44%. Estamos hablando de un altísimo porcentaje. Y básicamente, imagino yo también de Europa, portugueses, españoles, italianos. Y también hay árabes y también los latinoamericanos. Sí, el colombiano venezolano, ecuatoriano venezolano, peruano venezolano, son un grupo. La proyección que hice con una manera bastante compleja, pero ahí está en un material que escribimos, será un premio que en Venezuela todos somos minorías, de 1990. Ahí hay una proyección y esa proyección nos decía que podía haber entre 42 a 44% de la población ser considerado bicultural binacional. Entonces, estas tres macroetnias, ahí tenemos ejemplos de cómo se van agrupando y van desarrollando un tipo de etnicidad para diferenciarse de los otros. Por eso es cuando se asumen elementos culturales para diferenciarse del otro, que es distinto, por ejemplo, una persona que sea ingeniero, otros que sean sociólogos, otros médicos, ellos tienen una diferencialidad profesional, pero eso no los convierte en una etnia, sino esos son grupos profesionales, diferenciados por su oficio. O sea, hay distintas formas de diferenciarse en la sociedad. La etnia es una forma específica y es cuando toma elementos culturales para ahí desarrollar sus elementos de identificación fundamentales. Imagino que dentro de esos elementos culturales, que ya lo ampliaremos después del corte obligado de la radio, al cual vamos a ir próximamente, está la parte gastronómica, está la parte del idioma, está la parte y cómo vamos nosotros a ver reflejado eso en la diáspora venezolana, que vamos a tener entonces otra categoría ya después. Bueno, los elementos básicos para definir la identidad y la etnicidad, en este caso desde el punto de vista histórico, con los trabajos comparativos en el mundo, son en primer lugar la religión, en segundo lugar el idioma, y luego entonces vienen otro tipo de costumbres, como pudieran ser el vestuario, la gastronomía, la música, la danza, etc. Vienen otros elementos adicionales, pero siempre los centrales son, en primer lugar, la religión y en segundo lugar, el idioma. Muchísimas gracias. Bueno, para los radioescuchas que se incorporan en este momento, estamos hablando con el doctor Adi González Ordocoste, sociólogo con más de 40 años de ejercicio docente en el ámbito universitario, tanto en Venezuela como en el mundo. Vámonos entonces a máster. Estimado videovidente, gracias por haber entrado en nuestro canal. Nos veremos en el próximo video.